La calidad es un pilar fundamental en los procesos productivos porque garantiza productos confiables y la satisfacción del cliente. Para analizarla de manera objetiva se utilizan herramientas estadísticas y de control que permiten organizar datos, detectar problemas y proponer mejoras. Con respecto a las variables más relevantes en los problemas de calidad, se tiene que en el análisis del proceso de producción de galletas se identificó que las variables que más repercuten en los problemas de calidad son la temperatura en la zona 2 del horno, el peso, el color y el diámetro de la galleta. Cada una de estas variables se relaciona directamente con defectos específicos. Por ejemplo, la temperatura ocasiona galletas quemadas cuando es excesiva o galletas pálidas y crudas cuando es baja. El peso genera subpeso que incumple con la norma o sobrepeso que ocasiona pérdidas económicas. El color se vincula a galletas demasiado oscuras con sabor amargo o demasiado claras que parecen galletas crudas. Y el diámetro produce galletas más pequeñas que no llenan el empaque o grandes que se deforman y se vuelven frágiles. Desglosando un poco la temperatura en la zona 2, esta es la variable más determinante porque controla forma, color y textura. Cuando se manifiestan sus defectos, tenemos galletas quemadas con pérdida de humedad y reducción de peso o galletas pálidas, que son galletas crudas con exceso de humedad y aumento de peso. El peso asegura uniformidad en el empaque y cuando tenemos no conformidades tenemos subpeso, que hay sobrecocción y pérdida de humedad, y sobrepeso, que indica exceso de masa o cocción insuficiente. El color de la galleta es un atributo sensorial clave porque refleja directamente el horneado. Respecto al diámetro, el diámetro asegura uniformidad y el correcto ajuste en el empaque posteriormente también afecta el embalaje. Del análisis realizado mediante el diagrama de Pareto, como lo podemos observar, se ve que los defectos de peso, color, espesor y diámetro representan la mayor parte de los costos por desperdicio y reproceso, concentrando más o menos el 80% del impacto económico total. En comparación con los otros defectos como la humedad, el tiempo de horneado y temperatura de la zona, tienen una incidencia mucho menor en costos, por lo que no requiere la misma. Se realizó un diagrama de Chicago para observar las posibles causas del incremento en la cantidad de productos no conformes a causa de las fallas en cualquiera de sus variables. Como podemos observar, en la mano de obra puede estar ocurriendo un error en los ajustes de equipos, una supervisión insuficiente o falta de capacitación a los trabajadores de la fábrica. En la parte de equipos y maquinarias puede que esté existiendo dosificaciones desequilibradas, un horno con control irregular de temperatura, desgaste en los portadores de la masa para las galletas. Si nos vamos por el lado de los insumos, existe una diferencia entre los lotes de materia prima, ya que como podemos observar en los datos, existen distintos tipos de proveedores. Esto puede dar como consecuencia también los ingredientes de distinta calidad. En la parte de las medidas tenemos controles de peso y espesor poco frecuentes, lo que hace que las galletas no queden con el mismo tamaño, e instrumentos sin calibración. Esto hace que tengamos registros incompletos y que las galletas queden no conformes, ya que algunas pueden quedar de un tamaño y otras de otro. ¿Qué acciones podríamos realizar para que no sigan ocurriendo este tipo de problemas con estas variables? En la parte del peso, implementar controles automáticos de pesado en línea y mantenimiento preventivo de las dosificadoras para evitar que las galletas queden con pesos distintos. En cuanto al color, estandarizar los tiempos y temperaturas de horneado y además de esto capacitar a los operarios en control visual de las tonalidades para así saber cuándo ya la galleta está en el punto perfecto. En la parte del espesor, calibrar periódicamente los rodillos y los moldes para establecer un chequeo de calidad por lotes de galletas. En la parte del diámetro, reforzaría la uniformidad en el formado de las galletas y estandarizar los parámetros de corte. Posteriormente se realizó un análisis discrepando entre turnos. En cuanto al peso por línea, se observó que en la línea 1 la variabilidad es mayor, su rango intercuartílico es más amplio y aparecen valores atípicos más altos. En la línea 2, en cambio, se presenta menor dispersión y hay datos más concentrados. Aunque existen estas diferencias, el comportamiento entre ambas líneas es relativamente similar, como es posible observar. Y respecto al peso por turno, el turno B es el que más se registra mayor promedio, seguido del turno C y finalmente del turno A con el valor más bajo. Si bien estas variaciones no son muy amplias, muestran una tendencia constante en la que se puede ver la influencia del turno de trabajo en el cumplimiento del peso nominal. En el análisis del diámetro por línea, tanto en la línea 1 como en la línea 2, se encuentran centradas respecto al valor nominal de 55 milímetros. En la línea 1 se presenta un promedio de 54.82 y en la línea 2 un promedio de 55.03, que prácticamente son iguales. La dispersión también es similar, aunque en la línea 1 se observa un valor atípico más bajo en general, y ambas líneas cumplen adecuadamente con esta característica. Al revisar el diámetro por turno, las medianas de los tres turnos están cercanas al valor nominal, pero difieren en estabilidad. Por ejemplo, en el turno A se presentan valores más atípicos hacia abajo, en el turno B hay valores atípicos en ambos extremos, lo que refleja mayor inestabilidad, y en el turno C hay evidencia de la mayor amplitud en los datos. Esto incrementa el riesgo de defectos en uniformidad y también en ajustes del empaque. En relación con el color por línea, tanto en la línea 1 como en la línea 2 se mantiene la mediana próxima al valor nominal, que es 65.
El rango intercuartílico y la dispersión son muy similares, por lo que no se aprecia como diferencias significativas entre ambas. Y en el caso del color por turno, los resultados muestran que en los turnos A, B y C se mantiene mediana cerca al valor nominal, con rangos de dispersión semejantes entre ellos. Y esto indicaría que el proceso es estable y se encuentra bajo control. En la variable de temperatura en la zona 2 del horno se identificó que en la línea 1 se opera más cerca al valor nominal de 195 grados, aunque con una ligera tendencia hacia valores más altos. En la línea 2, en contraste, se tiende a trabajar por debajo de ese valor, es decir, que en condiciones más frías que pueden afectar a la cocción. En cuanto a las temperaturas por turnos, las medianas de A, B y C se mantienen cercanas al valor de referencia. Sin embargo, como se puede ver, en el turno B se diferencia por que se muestra mayor dispersión y valores extremos, y eso refleja un menor control térmico y un incremento en la probabilidad de producir galletas pálidas o galletas crudas. Bueno, ahora vamos a hablar del análisis de los costos dependiendo de los principales defectos. Con el diagrama de Pareto podemos ver que el 80% de los costos totales son causados por el peso, el color y el espesor. El tiempo de horneado y la temperatura de la zona producen un costo nulo, ya que todas las unidades producidas cumplen con los límites establecidos. ¿Qué significa esto? Que no hay unidades defectuosas por esas variables, por lo tanto no producen ningún costo adicional. Y como principal defecto, que es el más costoso, tenemos el peso. Las variaciones en el peso de las galletas por exceso o por falta no solo implican un desperdicio de materia prima, sino que también pueden afectar la calidad. La alta ocurrencia de este defecto se puede dar cuando se mide la cantidad de ingredientes, quizá pueden haber fallas en la calibración de los equipos e incluso en la densidad de los mismos ingredientes. El siguiente defecto es el color, el cual es un indicador directo de problemas en el control de temperatura o el tiempo de cocción, inclusive la composición de la misma mezcla. Y finalmente, el espesor. Los productos con un espesor inconsistente o deformados se pueden deber a problemas en el mismo proceso de cocción o la manera en la cual se moldea la masa. En cuanto al inciso 5, para observar la relación entre las variables de tiempo de horneado versus humedad, versus color y versus peso, se realizaron diagramas de dispersión para identificar las tendencias e interpretar los datos, para así reconocer cuáles son los factores que afectan a la calidad. Además, como podemos observar en la imagen, hallamos el coeficiente de correlación. En cuanto a la temperatura de la zona, también observamos cómo se relacionaron los datos por medio del coeficiente de correlación y el diagrama de dispersión, teniendo en cuenta tres factores: la temperatura de la zona versus humedad, la temperatura de la zona versus el color y la temperatura de la zona versus el peso. De este análisis se obtuvo que no se encontró una relación significativa entre las variables del proceso y las características del producto, ya que, como se puede observar en los coeficientes de correlación, son muy cercanos a cero. Esto indica que bajo las condiciones evaluadas en el tiempo de horneado y la temperatura de la zona no muestran un efecto claro sobre la humedad, el color y el peso. Sin embargo, no se descartaría que en la práctica o bajo otras condiciones estas variables sean muy influyentes en el resultado del producto. Ahora vamos a hablar sobre las soluciones de alto impacto que se propusieron en el grupo para este proceso. La primera habla de la implementación de sistemas de control automático, donde la automatización en hornos industriales hace que mejore la calidad y optimiza los procesos mediante el uso de tecnologías avanzadas. Esta solución habla de la implementación de sistemas de control automático y monitoreo en tiempo real, donde se basa en colocar sensores inteligentes y equipos de medición para supervisar de manera continua parámetros fundamentales como la temperatura y el tiempo en las áreas más críticas del horno. Esto abarca la captura de información a través de softwares específicos, la incorporación de alertas automáticas que notifican al equipo de trabajo sobre cualquier variación y la automatización de correcciones en las variables del horno para así reducir fallas por factor humano. Mediante estos sistemas, la empresa logrará responder de forma ágil ante irregularidades, evitar productos que no cumplan las especificaciones y optimizar la homogeneidad y calidad del producto determinado, además de obtener mejor seguimiento para el estudio de causas principales cuando se presenten defectos. Por otra parte, otra de las soluciones que se propuso fue la importancia del mantenimiento regular o preventivo, donde básicamente mejoramos la eficiencia, reducimos las fallas y aseguramos un rendimiento óptimo a los hornos industriales. El programa de mantenimiento preventivo de información técnica busca garantizar la confiabilidad y funcionamiento adecuado de la maquinaria, así como desarrollar las habilidades del personal operativo. Esto conlleva programar mantenimientos periódicos para los equipos de corte, laminado, empaque y el horno, ejecutar inspecciones y ajustes regulares para conservar los equipos dentro de los parámetros establecidos y desarrollar entrenamientos orientados a prácticas operativas eficientes y control de variables importantes. Adicionalmente, se sugiere crear documentación técnica y procedimientos detallados que promuevan la uniformidad de los procesos. Estas medidas ayudarán a reducir interrupciones no planificadas y reprocesos, minimizar las fluctuaciones del producto, capacitar el personal y extender la durabilidad de los equipos, produciendo ahorros económicos y optimizando el rendimiento personal.